tal? Muy buenos días, bienvenidos a una cápsula virtual desde las redes de Oncopal. El día de hoy pues tenemos a una integrante más de este equipo multidisciplinario, es la doctora Gabriela García. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, pues muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por prestarnos parte de su tiempo. Es la primera vez que se encuentra aquí en este espacio de Sí, grabación, así ¿no? es la primera vez. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Digo, o sea, o no sé si ha pasado una experiencia similar. Fíjate que no, de Ese- entrevistas y así, no. Digo, porque a veces las luces o el tema de estar frente a la cámara es medio tedioso, ¿no? Sí. Pero tengo entendido que usted es TikToker, ¿no? Sí. Hace contenido para TikTok. Sí, sí subo algunos videos de TikTok, en Instagram, Facebook, pero sí es un poquito diferente así de que en Ujú. vivo o entrevista o así, entonces, a Me ver. imagino porque lo hace más en privado, ya después se edita y todo Sí, eso, ¿no? El proceso los es diferente. bloopers y todo, le corto. De hecho, van a estar apareciendo aquí las redes de la doctora Gabriela. Doctora Gaby, si me puede hacer el honor de presentarse con la audiencia, principalmente para que sepan cuál es su especialidad y cuál es su papel dentro del equipo multidisciplinario de Oncopad. Sí, claro que sí. Bueno, yo soy la doctora Gabriela García, soy hematóloga y me encuentro actualmente consultando en Monterrey y en Saltillo, Coahuila, y me encuentro aquí consultando en Centro Médico AVE, piso 17. Mi especialidad abarca todo lo que son anemias, leucemias, linfomas, problemas de la coagulación, hemofilias y pues entre otros, pero básicamente todo lo de la sangre. Justamente es el tema que vamos a hablar hoy, el tema de la leucemia, Así ¿no? es. Cómo se relaciona principalmente, pues, esta enfermedad, qué es lo que afecta al sistema. Y pues, como siempre, yo los invito a ustedes a que durante el proceso, o durante el live, dejen sus preguntas, incluso si tienen algún comentario o alguna anécdota o algún tema que pudiera ser de interés para la leucemia y podamos tocarlo con la doctora aquí presente, pues adelante, ¿no? Aprovechen esta plataforma y este espacio. Doctora, pues hablando con el tema principal, ¿no? ¿Qué es la leucemia? Quizá cómo se desarrolla, o qué es una enfermedad, es un virus. Bueno, la leucemia, así en términos así básicos, es un cáncer que se da en las células de la sangre y pues bueno, que se caracteriza por dar alteraciones de la sangre, por ejemplo, glóbulos blancos elevados o extremadamente bajos, plaquetas bajas, perdón, o anemia, por ejemplo. Okay. Pero ¿qué es primero? Desarrolla, digo, tengo entendido que cuando una persona desarrolla la anemia, posterior se evoluciona directamente a la leucemia. ¿Cómo es que funciona? Fíjate que eso es como que algo muy común, que no sé así como que de dónde surgió, pero Ajá. sí es una creencia así común que la anemia como que es el primer paso y luego viene la leucemia, pero en realidad hay muchos tipos de anemia y pocos están relacionados con la leucemia y más bien la leucemia va a ser la que va a provocar una anemia. Entonces, para los pacientes que tienen anemia, no necesariamente sigue la leucemia. Okay. Y para los pacientes que tienen leucemia, pues sí, probablemente van a tener Van a seguir anemia, va a pero desarrollar la esa anemia. base de la leucemia. Entonces, básicamente no hay algo así como que sea así secuencial obligatoriamente, pero pues por lo mismo de cómo se comporta la enfermedad, pues sí suele dar alteraciones de la sangre. Y ya ya una vez que rompimos ese mito, doctora, entonces, ¿cuál es el paso para la leucemia? Digo, ¿cómo se desarrolla? Bueno, mira, la leucemia, lo que se sabe en la actualidad es que se desarrolla a partir de mutaciones en el ADN, en el material genético de las personas, Ujú. y a partir de eso se empiezan a multiplicar células malignas y empiezan a infiltrar o meterse, por ejemplo, en la médula ósea y en otros órganos, y eso es lo que nos va a dar todas las alteraciones. ¿Por qué se dan esas mutaciones en unas personas y en otras no? Eso es lo que aún no se sabe. Se sabe que hay factores de riesgo, por ejemplo, exposición a ciertos químicos como el benceno, que sí está documentado que puede originar o predisponer a una leucemia. También puede ser por exposición a pesticidas, herbicidas, ese tipo de químicos. Pero hasta la fecha no sabemos por qué unas personas sí lo desarrollan y otras no. De hecho, pues probablemente has escuchado que alguna vez pues niños Sí, presentan leucemia, exactamente. entonces ellos en realidad no tienen exposición a nada como nosotros los adultos, pero sin embargo llega a suceder. También la otra cosa es que hay distintos tipos de leucemia. Hay leucemia aguda, leucemia crónica y todavía dentro de esas hay varios, pues varias subdivisiones, por así decirlo, Ujú.
cada una tiene su tratamiento en específico y cada una se manifiesta de manera diferente. Pero básicamente hasta la fecha no se sabe exactamente por qué o a qué se debe la leucemia. Se sabe que hay esas mutaciones, pero no se sabe porque hay personas que la desarrollan y personas que no. Me imagino que influye mucho el factor genético también, ¿no? Sí, algo que me preguntan muy frecuentemente es, por ejemplo, hay gente que tiene algún familiar que padeció Ajá. leucemia, por ejemplo, algún hermano, etcétera. Eso no quiere decir que necesariamente el hermano va a padecerlo. A lo mejor una pequeña predisposición, pero hasta el momento no está así documentado eh, de que vaya a ser de manera obligatoria que se tenga que buscar la leucemia en el hermano, etcétera. O sea, que exista una cadena en la cual siga, Sí, ¿no? ujú, pero sí se cree que sí hay pues cierta predisposición genética, pero bueno, todavía nos falta mucho por descubrir ahí en el mundo de la leucemia. Ok, mencionaba usted principalmente que existen varias clasificaciones y además existen varios subtipos, ¿no? No sé si exista quizá o dentro de la población mexicana o tan solo en la población regia, cuál es la más común que se da principalmente, ¿no? Pues mira, lo que va a variar también o lo que va a depender va a ser por las edades. Por Ok. ejemplo, en la población pediátrica tenemos a la leucemia linfoblástica aguda, que es así la más frecuente. Y ya en la población adulta, pues ya la verdad está muy dividido y no hay una que predomine así demasiado. Pero sí, lo que sí es importante es que pues cada una, o sea, sí hay que diferenciarlas porque cada una tiene un pronóstico y un tratamiento diferentes. Ok. Durante el proceso de que está la enfermedad, ya que una persona la contrario la desarrolla, ¿cuál es el proceso que lleva o la etapa desde que el paciente, cómo se diagnostica, cómo es que uno se da cuenta que tiene leucemia, cuáles son los síntomas que desarrolla cuando uno tiene este tipo de enfermedad? Bueno, por ejemplo, en los casos de leucemias agudas, lo más común es que se presenten muy rápido, por ejemplo, en cuestión de días, y que empiecen los pacientes con palidez de la piel, cansancio, falta de aire, que eso es un reflejo de la anemia que probablemente tienen. Pueden presentar sangrados, moretones, sangrados, por ejemplo, de la nariz, encías, puntitos que se llaman petequias, que son puntitos morados rojos en las piernas, Ujú. en los brazos, tórax, abdomen. Esa es así como que alguna de las características, o también pueden presentar, por ejemplo, fiebres, alguna infección. Entonces, por lo general, alguna de esas cosas es lo que los motiva a acudir a consulta. Entonces, por lo general, el médico que los revisa ya les hace una historia clínica completa, exploración física y se les solicitan laboratorios. Y ahí en los laboratorios, el más básico que usamos los médicos es la biometría hemática, Ujú. que nos da información acerca de todas las células de la sangre. Ahí con eso es suficiente para sospechar que existe una leucemia. ¿Por qué? Porque van a estar alterados todos los resultados. Eh, Hay algunos otros exámenes que se alteran, pero digo, lo bueno de la biometría hemática, que es un estudio que es muy básico, muy accesible y que ya con eso nos dice que ahí algo está pasando. Después de eso, pues bueno, por lo general el paciente es referido con un hematólogo, que es el especialista en las leucemias, y pues ya se tienen que hacer otra serie de estudios, un aspirado de médula ósea, etcétera, y ya se clasifica la enfermedad. Por otro lado, las leucemias crónicas son bien distintas en el sentido de que, como su nombre lo dice, se tardan muchos años en desarrollarse. Sí. Existen leucemias que incluso los pacientes se dan cuenta de que la tienen porque se fueron a hacer un examen por otra cosa, no tuvieron ningún síntoma ni nada y sale ahí alterado el resultado. Obviamente, como quiera, también tienen que ver un hematólogo para ver O sea, qué presente o no, tratamiento o el paciente presente o no esos síntomas que acaba de describir, puede tener puede leucemia. tener la leucemia, Sí, ¿no? uh-huh. Pero digo la verdad, las leucemias crónicas son menos aparatosas porque no presentan en tan poco tiempo tanto. También lo que pueden dar es un crecimiento del vaso, que el vaso es un órgano que tenemos en el abdomen. Ujú. ¿Y qué molestias va a dar? Pues a veces los pacientes dicen así como que se sienten inflamados, Ok. que comen y se llenan muy rápido, que no es algo común en ellos. Entonces eso puede pasar. También sudoraciones, fiebres nocturnas, pérdida de peso, dolores óseos. Entonces, la verdad que
si existiera cualquiera de esos síntomas, pues la indicación, yo diría acudir con un médico, realizarse exámenes y todo, y ver a ver qué sale. Es que es una enfermedad muy degenerativa, ¿no? Que va presentando síntomas de forma inesperada principalmente. Sí, especialmente las leucemias agudas, pues sí, son súper rápidas y, o sea, pues hay que actuar rápido. ¿Cuál sería el caso más extremo, digo, en dado caso de que una persona no se detecte a tiempo, o más bien no se trata a tiempo este tipo de enfermedad? ¿Cuáles serían quizá el factor de riesgo más alto que podría alcanzar? Pues si una persona, bueno, por ejemplo, en las leucemias agudas, pues si no se trata a tiempo, pues sí puede llevar pues a desenlace Sí, así claro. fatal de muerte, ¿verdad? En las leucemias crónicas, lo que es bueno es que nos da oportunidad de tratarla y controlarla para que no avance. Si una leucemia, por ejemplo, una leucemia mieloide crónica no se trata, esta enfermedad puede avanzar, incluso convertirse en una aguda. Entonces sí es importante siempre recibir orientación y tratamiento de un hematólogo. Hay otras enfermedades, por ejemplo la leucemia linfocítica crónica, que hay que estarla vigilando. A veces ni siquiera se requiere tratamiento por el comportamiento de la enfermedad y hay veces que sí. Pero este grupo de enfermedades, por ejemplo las crónicas, que son las más tranquilas, por así decirlo. ¿Por qué son las más tranquilas? Pues porque se tardan mucho en evolucionar y nos dan así como que más Más oportunidad. tiempo, Ajá. ¿no? Y las agudas es muy rápido todo. Okay. Y aparte las crónicas son más controlables, ¿sí? Y lo importante es vigilarlas y ver que no se conviertan en una leucemia aguda, tratarlas y todo eso. Eso es lo que nos va a ayudar a que no progresen. A que no progrese la enfermedad dentro del paciente. Sí. Y los moretones, porque digo, hay personas que también me puse a investigar un poco antes logré ver que hay personas que desarrollan algún tipo de comezón en la piel, como si tuviera puntos en la piel, aparte de los moretones. ¿Por qué se da ese desarrollo en la piel, tanto como los moretones, como quizá la picazón en la piel, alguna urticaria? Bueno, la leucemia lo que tiene es que esas células malignas de cáncer van a entrar a la médula ósea y no van a permitir que las plaquetas, que son las que se encargan de la coagulación, se produzcan de manera adecuada. Entonces, cuando eso sucede, puede predisponer a algún sangrado, que puede ser en cualquier lado, ya les comentaba, encías, nariz, etcétera. Pero, por ejemplo, esos moretones o unos puntitos así rojos, morados que salen en la piel, esos también son una manifestación de sangrado, nada más que están más superficiales y por eso los notamos. Pero más que nada todo es parte de la actividad de la enfermedad. Que está ahí. Doctora, no sé, ¿hay algún medio en el cual, por ejemplo, una persona que no desarrolla este tipo de cosas y que no se da cuenta cuál es el momento idóneo para asistir al doctor y quizás hacerse una revisión de forma general para prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Digamos, una persona que no presenta los síntomas y que va al doctor, ¿cuál sería el examen más tradicional que se tendría que hacer para poder descartar que está o que puede o no tener este tipo de enfermedad? La biometría hemática. Sería lo primero que tendría que hacer. Sí, con la biometría hemática, como nos hace un análisis de las células de la sangre, con ese nos podemos dar cuenta de si existe, por ejemplo, una leucemia. Ya más información, pues tendría que hacerse otros estudios, pero ese es un muy buen estudio para detectar algún problema. ¿Cuáles serían los otros estudios aparte de la biometría hemática? Pues por ejemplo nosotros por lo general hacemos aspirado de médula ósea y ese se manda a un estudio que se llama citometría de flujo para saber exactamente la clasificación de la leucemia. También se hacen estudios de cariotipo, que es para buscar mutaciones en el material genético, y pues básicamente eso, estudios de imagen, pruebas de función hepática o alguna otra cosa para complementar. Y en cuanto a los tratamientos, influye mucho el tipo de leucemia que es. Digo, mencionaba que se tratan de manera diferente. Hay unas que nos dan más tiempo de tratarlas y hay otras que el proceso es más rápido, ¿no? Más rápido avanza la enfermedad. ¿Cuáles son los tratamientos quizá para cada una de ellas con base al procedimiento que se hace? Sí, bueno, por ejemplo, las leucemias agudas en general van a requerir quimioterapia intravenosa, Okay. que pues se tiene que administrar en un hospital y es una quimioterapia muy intensiva. También, por ejemplo, en las leucemias linfoblásticas agudas
siempre se tiene que agregar, aparte de la quimioterapia intravenosa, quimioterapia intratecal, que es quimioterapia que se da para sistema nervioso central y que se hace mediante una punción acá en la espalda. Em, por ejemplo, bueno, eso sería para las leucemias y dentro de las leucemias agudas, algunas van a requerir que se realice algún trasplante de médula ósea. Y por otro lado, las leucemias crónicas sí pueden requerir tratamiento intravenoso, pero por lo general se puede dar tratamiento tomado, no tiene que ser hospitalizados ni nada de eso. Entonces, pues afortunadamente la ciencia ha avanzado para que Sí, se claro. pueda hacer eso. Pero las leucemias agudas, pues todavía ahí. Pero existe, o sea, quizá voy a hacer la pregunta más cerrada, pero es, si tiene cura esta enfermedad Sí, o simplemente es tratable. pues varía del tipo de leucemia. Las leucemias agudas en general sí se pueden curar. Okay. Las leucemias crónicas pues se controlan, ¿sí? Eso es básicamente. Pero muchas leucemias crónicas llegan, o sea, muchos pacientes que padecen estas enfermedades pueden llegar a vivir lo mismo que otra persona que no la tiene y fallecer de otra cosa que... O sea, teniendo la leucemia. Sí, fallecer de otra cosa que no tiene nada que ver con la leucemia, siempre y cuando se lleve tratamiento. Pero ¿cómo sería el estilo de vida, digo, de una persona que tiene leucemia? Imagino que cambia, no sé, su alimentación, su nutrición también, o sea, el medicamento. No sé, ¿cómo se describiría el Pues estilo la de vida de una verdad les persona va, así? digo, no, cada paciente es diferente, Okay. pero por ejemplo los pacientes de la leucemia mieloide crónica se toman el tratamiento, por ejemplo, de manera diaria y la verdad que a lo mejor van a su consulta una vez al mes, cada 2 meses, etcétera. Y en realidad a la mayoría no cambia mucho pues el estilo de vida ni nada, pueden llevar una vida normal. Sí, Comer igual cualquier cosa, digo, en cuanto al factor alimenticio. sí. Okay. A lo mejor en etapas tempranas de la enfermedad se daría alguna restricción, pero en general pueden comer ellos lo que sea. En los que limitamos un poquito más la dieta o las restricciones es en los pacientes con leucemia aguda que están recibiendo quimioterapia intensiva y que están hospitalizados. Ahí sí tenemos que ser un poco más estrictos porque están en más riesgo de, por ejemplo, alguna infección, etcétera. Porque una leucemia aguda sí puede ser curable y por qué una crónica simplemente o sea, es tratable. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que, pues de dónde viene la enfermedad, ¿sí? Okay. De dónde se desarrolla y cómo se manifiesta. Por ejemplo, las leucemias agudas, esas células malignas que se presentaron se pueden eliminar, pero la manera por la que como se desarrollan las leucemias crónicas, hasta la fecha no nos ha permitido eliminar la célula de donde proviene todo. Y simplemente ¿sí? es con puro tratamiento, puro tratamiento. Sí, pero la verdad pues les va muy bien a los pacientes porque hay medicamentos pues muy nuevos que permiten que se controle demasiado bien la enfermedad. Y nada, o sea, el simple hecho de tener la leucemia crónica ya simplemente es enfocarse en dar un buen estilo, una calidad de vida y principalmente en aplicarle el tratamiento al paciente, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso de las leucemias mieloides crónicas, el objetivo es disminuir la carga tumoral con el tratamiento y evitar que progrese a una leucemia aguda. Pero la verdad que pues a los pacientes les va muy bien en general y hay muchas líneas de tratamiento, etcétera. La de la leucemia linfocítica crónica, que se da en gente mayor por lo general, bueno, esa, pues en general vigilarla y a veces se necesita tratarla, pero, por ejemplo, se ha visto que pacientes que incluso están en vigilancia, que no se requiere tratamiento porque no presentan ningún síntoma ni nada. O sea, tienen ahí la leucemia, Sí, pero no tienen, o sea, no ingieren ningún tratamiento ni nada. Y se ha visto que no, o sea, no... Pero ahí porque, digo, me gana mucho la curiosidad porque ahí hay pacientes que tienen la leucemia crónica y la para que tengan calidad de vida requieren tener un tratamiento y un monitoreo constante. Y hay pacientes que no lo desarrollan y que no
requieren el tratamiento. Sí, por ejemplo, en la leucemia linfocítica crónica, que es la que tenemos opción de vigilar o tratar. Ajá. Cuando decidimos tratar a un paciente, cuando presenta, por ejemplo, anemia o ganglios crecidos así muy grandes o el vaso muy grande, algo que le está alterando ahí Okay. su calidad de vida o que nos está demostrando que es una enfermedad que está evolucionando muy rápido. Entonces ahí detenemos todo y se da tratamiento. Pero, por ejemplo, hay pacientes con leucemia linfocítica crónica que nunca presentan ningún síntoma, que se enteraron de que tienen eso porque fueron un día al doctor por otra razón y le tomaron biometría hemática y ya vieron eso. Y pues ya, nada más. ¿Por qué unos pacientes desarrollan síntomas y otros no? O por qué unos pacientes su enfermedad evoluciona más rápido, Ajá, ¿qué etcétera. otros? Se ha visto que existen mutaciones del material genético que yo creo que muchas cosas de medicina y de hematología especialmente están encaminadas y todo se va dirigiendo a eso. Entonces se ha visto que de acuerdo a la presencia de mutaciones del ADN se puede predecir cómo le va a ir a un paciente y por qué un paciente evoluciona mal y por qué otro paciente no. Y pues por otro lado la leucemia mieloide crónica, esa siempre se tiene que tratar, pero pues la verdad que es de los tratamientos así más nobles. Que puede haber, ¿no? Sí. Ok, digo, todavía me queda un poco de curiosidad en el tema de la vigilancia y digo, no entiendo cómo un paciente no puede llegar a presentar síntomas aún teniendo el hecho de que tiene la enfermedad. Bueno, es un caso que pues se queda la incógnita, digo, no sabía cómo poder centralizarlo. Doctora, ¿qué nos puede, no sé, recomendar a nosotros, a las personas que nos están viendo, para poder evitar o reducir el factor de riesgo para evitar desarrollar la leucemia? Pues no hay mucho que se pueda hacer porque no conocemos tanto de por qué se da, pero pues evitar la exposición a químicos, por ejemplo, esto que te digo del benceno. También se ha visto que exposición a herbicidas, pesticidas, sí me ha tocado ver pacientes que se dedican a la agricultura, etcétera, y pues que a lo mejor no usaron protección y se expusieron a los químicos. El fertilizante todavía. Exacto. Digo, no todos, ¿verdad? Sí. Pero sí se han asociado. Entonces, la verdad, algunos químicos sí están muy documentados que sí están relacionados a leucemia, otros no tanto, pero la verdad que yo soy de la idea de que entre lo que menos nos podamos exponer, especialmente la gente que se expone de manera, pues por su trabajo, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy un día al salón y me pinto el cabello, no hay tanto problema, pero hay personas que se dedican a pintar el cabello, ejemplo, etcétera, sí. Y pues ellas tienen exposición, o ellas o ellos tienen exposición diaria a tintes, todos los químicos. Todos los químicos, exacto. Y también, bueno, el tabaco también, pues bueno, eso sí, ya todos sabemos es principal, ese sello de aquí, de hecho, ¿eh? Sí. Aquí somos antitabaco. Sí, muy bien, yo también. Sí, pero creo que del tabaco no entiendo por qué la gente fuma, pero siento que... Se ha hecho un mal hábito. Sí, siento que las personas piensan que, bueno, nada más da cáncer de pulmón. Bueno, pues ahí dicen las cajas de enfisema pulmonar, quién sabe qué, y así. Es que saben pero que también la leucemia. Que la leucemia la asociamos mucho en la cultura a que se da, no, es por una mala alimentación, es porque no comes a tus horas, es porque no duermes bien, no sé, o sea, pero no se había conocido que es por alguna exposición a radiación o algún químico. Pero la gente estamos acostumbrados a simplemente saber que todo va enfocado a la nutrición y a lo que comas y a que no descanses bien y a tu cuerpo, pero cuando en realidad la situación es que debemos cuidarnos a lo que nos exponemos, principalmente pues, el tabaco, como lo acaba de mencionar. Sí, exacto. Y siento que, pues de repente ya cuando nos pasa ya decimos, ay, ¿por qué me pasó? Pero pues a veces sí existen algunos antecedentes. Con el alcohol, por ejemplo, ahí también hay algún tipo de restricción. No, o sea, para prevenir, no. Digo, en general, pues a lo mejor para otro tipo de enfermedades, sí, el hígado, claro. etcétera. Pero en cuanto a la leucemia no hay ninguna asociación con eso. Que se relaciona, ¿no? A la enfermedad. Bueno, doctora, vamos a checar algunas preguntas que nos están dejando aquí.
para poder contestarlas. ¿Cómo se siente ya? ¿Cómo se ha sentido ahorita en el transcurso del live? Muy bien. Sí, relajada. Sí. La veo tranquila. Relax. Sí. Nada más con calor. Ahorita vamos a pasar un TikTok para que lo pongamos aquí en vivo, un TikTok de la doctora Gabriela. Muy bien. Ok, doctora. Vamos a ver. Nos preguntan aquí que nos ponen que tuvo anemia durante 3 años y que hasta ahorita no ha desarrollado, que la está tratando, pero que no ha desarrollado leucemia, que si existe algún factor de riesgo para que la pueda desarrollar después. No, la anemia por sí sola, sí es importante diagnosticarla y tratarla, porque hay muchos tipos de anemia y cada una tiene un tratamiento diferente. Sí es importante tratarla porque esa anemia, no sé por qué sea el caso, pues puede ir empeorando con el tiempo. Entonces sí hay que tener un diagnóstico claro, iniciar tratamiento. La mayoría de las anemias son curables y pues no están ligadas a una leucemia, son cosas aparte. La anemia es de las enfermedades más frecuentes, al menos que me toca ver a mí, y la mayoría son algo que se puede curar, pues más o menos en un mes, 2 meses, 3 meses, entonces 3 años, pues sí, ya es Yo sí me quedé con una duda, doctora. mucho. ¿Por qué, por ejemplo, porque aquí se vuelve al revés, ¿no? En vez de que la anemia desarrolle la leucemia, ¿por qué la leucemia desarrolla o hace que te dé anemia? Bueno, la leucemia, lo que sucede es que se empiezan a reproducir, a multiplicarse células de cáncer, células de la leucemia. Esas células de la leucemia se empiezan a juntar o acumular en la médula ósea. La médula ósea es la fábrica de la sangre que se encuentra en los huesos que tenemos. Entonces, al momento de que se empiezan a multiplicar demasiado, empiezan a desplazar a las otras células, porque ahí en la médula ósea se produce plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos, que esos son normales. Pero cuando empieza a ganar la leucemia, porque se empieza a multiplicar muy rápido y etcétera, que es una característica que tiene el cáncer, que se multiplican muy rápido y no se mueren esas células, Sí. Empieza a desplazar lo que son los precursores de las plaquetas, o sea, las células que se encargan de evolucionar a plaquetas, a evolucionar a glóbulos rojos, que son los que dan anemia, y a glóbulos blancos normalitos. Entonces, por eso los pacientes a veces llegan con plaquetas bajas, con glóbulos rojos bajos, que es lo de la anemia, y por ejemplo, y glóbulos blancos bajos o altos, dependiendo si son malignos, benignos. Pero, digo, no sé qué tan claro queda. Yo por lo general hago así como que un dibujo o algo. No, sí. Creo que hay que utilizar la imaginación Sí, para poder pero sí, visualizar el todo ese problema es ejemplo. que sí, pero yo ahí en la consulta les dibujo así como que un huesito y Algo así mire aquí, didáctico. ajá, Ok. sí, aquí está la médula ósea y de aquí vienen todas las células, pero las células malas empiezan a crecer y entonces desplazan A ver, todo. tráiganle un papel a la doctora para que nos haga el dibujo. Ok, Sí, doctora. y pues de ahí se origina todo. Y las anemias, por ejemplo, la causa de anemia más común es la deficiencia de hierro, así a nivel mundial, en todas las edades. Una anemia por deficiencia de hierro, ¿cómo se cura? Pues dando hierro y tratando la causa. No tiene nada que ver con células malignas ni nada, entonces por eso no evoluciona una leucemia. Ok. Digo, es que sí. O sea, sí logré comprender el aspecto de que sí afecta y el por qué, ¿no? Sí. Pero insisto, es un tema que lo tenemos muy relacionado a... Ah, mira, sí nos trajo la libreta. Gracias de abrir. Ay, a mi dibujo pues, feo. si nos hace el honor, Sí, doctora, a ver. Pero ¿cómo le hago? Mira. Ay, dibujo feo. No se preocupe. Bueno, este es un hueso. Ok. Este es un hueso y bueno, aquí voy a ponerlas. Lo va a dibujar primero la doctora, Sí. nos va a explicar. Bueno, entonces suponga, Ok, ahí sí se entonces ve. este es un hueso, a ver si se ve. Y aquí están, por ejemplo, este es un hueso normal y esta es la médula ósea. Esta. Y aquí, por ejemplo, tenemos los precursores de plaquetas, que son las células que se encargan de la coagulación, precursores de glóbulos rojos, que son los que se encargan de llevar oxígeno a los tejidos, y de los glóbulos blancos. Estas son células normales. Pero ¿qué pasa cuando se empieza a desarrollar una leucemia? Entonces voy a poner acá las células, voy a empezar a dibujar las células de la leucemia. Okay. Estas empiezan a crecer muy rápido y ocupan todo el lugar de la médula ósea. Bueno, a ver. Ya no jalo. Bueno, aquí ocupa todo el lugar.
es que como que lo puse así. Ok, no se preocupe. Entonces se ocupa todo el lugar. Sí, entonces, por ejemplo, las células de la leucemia empiezan a multiplicarse muy rápido y ya no hay espacio para que se multipliquen o para que crezcan normalmente las células que producen las plaquetas, las de A ver. los glóbulos rojos, etcétera. Ah, mira, y así sirve que lo diferenciamos más claro. Entonces, por ejemplo, aquí se llegan a hacer puras células de leucemia y se desplaza y ya, por ejemplo, ya los glóbulos rojos normales no tienen espacio para producirse. Okay. Los glóbulos blancos normales tampoco, las plaquetas tampoco, y por eso los pacientes se presentan así. Nosotros al momento de hacer un aspirado de médula ósea, por ejemplo, metemos una aguja y sacamos una muestra de aquí. Que bueno, eso igual lo explico después. Pero lo que nosotros vemos cuando hacemos el aspirado de médula ósea, hacemos un extendido en una laminilla y la teñimos y lo vemos al microscopio y vamos a observar estas células de leucemia. Okay. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos da el diagnóstico. Pero básicamente por eso se desarrolla la anemia. Pero sí, de repente No, estuvo bien, creo que está ya así fue medio complejo. O bueno, yo creo que no. No, se sí puede fue como explicar. que resumido. Aquí la idea es que cualquier persona logre entender pues cuál es la afectación o más bien cuál es el riesgo que tiene al tener esta enfermedad o al desarrollarla. Insisto, es como que explicarnos con términos muy sencillos y a veces entiendo que es el expresarlo es diferente, ¿no? Sí, Es más, y yo sí trato de usar no palabras muy difíciles, pero en general, o sea, la pregunta, o sea, muy frecuente es de que si tengo anemia, ¿me puedo dar leucemia? Así en términos generales, no tiene una no tiene cosa nada que que ver ver. con otra, aunque a veces sí se presentan, pero es diferente. Pero en general no, pero no deja de ser importante la anemia, tratar la anemia, porque la anemia puede, o sea, sí hay personas que pueden fallecer de una anemia no tratada, entonces aunque no sea leucemia u otra cosa, o sea, como quiera es un padecimiento importante que Sí, hay que porque diagnosticar. en grado de, se puede decir de importancia en cuanto a la enfermedad, relacionamos a que la leucemia es más grave o más fuerte que una anemia. Entonces le quitamos peso, le quitamos importancia a tratarnos la misma enfermedad. Sí, exacto. Y sí es más grave y sí hay más urgencia de tratar una leucemia, pero la anemia lo que hace es, aparte de que sí existe el riesgo pues de fallecer de eso si lo dejamos avanzar mucho, eh, también disminuye mucho la calidad de vida de los pacientes. Entonces, por ejemplo, hay veces que pacientes ya están acostumbrados a vivir con anemia y pues no tienen un rendimiento adecuado en su vida, etcétera. Entonces, o sea, pues a lo mejor no te mueres al día siguiente, pero no estás, te No cansas. estás al 100 por así decirlo. Sí, no puedes hacer mucho ejercicio porque te cansas, te fatigas, etcétera. Entonces, la verdad que yo sí trato de especificarle a los pacientes que sí, a pesar de que no es leucemia u otra cosa, sí es importante. No, sí, además con dibujos en la consulta, mucho Sí, claro. va a Siempre. estar siempre una consulta biótica, eso es muy bueno para Sí. que el paciente logre entender. Sí, la verdad que siempre lo digo, ay, no sé si me entendieron, pero yo les traté de Pero yo les explicar. explico. Sí, porque luego salen de la consulta y, ay, no sé ni qué diagnóstico tengo, ni por qué, ni nada. No se preocupe, doctor. La verdad le agradezco que haya prestado parte de su tiempo para poder hacer este tipo de cápsula y este ejercicio. Espero yo que se haya sentido muy bien la información que nos compartió. Pues es de suma importancia y además nos ayuda a saber pues cuál es la diferencia entre una enfermedad y la otra y pues qué hacer principalmente, ¿no? Antes de despedirnos me gustaría que pues como todos los que están aquí en este espacio, siempre les pido que puedan pues no sé, darnos algunos tips pues de prevención, ¿no? ¿Qué es lo que nos recomiendan hacer ustedes como médicos para prevenir no tanto la enfermedad, pero sí fomentarnos un estilo pues de revisión, un estilo de precaución? Bueno, en cuanto a la leucemia, leucemia y cualquier enfermedad hematológica, mi recomendación sería, em, si notas que algo está mal, algo te ves raro, algo te sientes raro, tú ve al médico porque, digo, ojalá no sea nada muy malo, pero qué tal si sí, y en el cáncer es muy importante detectar a tiempo. Entonces, a la primera de que algo raro, Claro. sudoraciones nocturnas, fiebres nocturnas, pérdida de peso, ganglios, por ejemplo, en cuello, axilas, cualquier cosa, por ejemplo, palidez, cansancio, falta de aire, mi recomendación sería acercarse a un médico y no posponerlo, que a veces es lo que hacemos, porque
¿qué tal si sí es algo y el pronóstico del cáncer, por ejemplo, está ligado a qué tan avanzado está y qué tan a tiempo se detecta? Muchas gracias, doctora. Creo que nos llevamos una gran enseñanza y pues sobre todo la tarea de revisarnos, ¿no? Procurarnos Sí, principalmente ahí como personas. Les agradezco mucho, le agradezco nuevamente, doctora Gaby, por estar con nosotros. Espero tenerla en en ah, una claro que próxima sí. cápsula, no sé, con algún otro tema, puede ser la anemia o algún otro tema, alguna enfermedad hematológica. Sí, hay que nos dejen de los Un comentarios. espacio, sí, que nos pongan lo que quieran que hablemos con la doctora, dejen sus preguntas, dejen sus comentarios, compartan este contenido, también suscríbanse al canal, ya les dije pues que es gratis, ¿no? O sea, denle un like, compártanlo con todos sus amigos y pues nos estamos viendo en una próxima consulta virtual desde las redes de Oncopal. Muchas gracias y nos vemos pronto.